Buenos días, somos el grupo número uno, integrados por Yalitza Mindiola, Jocelyn Ruperti, Anthony Ventimilla, Amaite Arce, Ángel Ríos y mi persona, Mirna Troya. Como tema tenemos el cálculo de tiempo y velocidad de deshidratación por aire en alimentos sólidos en el ejemplo 4.1. Como siguiente punto tenemos los objetivos, tenemos un objetivo general y tres específicos. En el general, tenemos que establecer los parámetros claves para el diseño y la operación de procesos de deshidratación en alimentos, considerando todas las fases de velocidad constante como las de velocidad decreciente. Asimismo, incluyendo sus propiedades particulares y las condiciones de equipo utilizado. Como objetivo específico, tenemos tres, que son estimar, definir y evaluar. Estimar el tiempo total del proceso y la velocidad de deshidratación para productos seleccionados, en este caso como es el mango, la zanahoria y el camarón, en las distintas etapas del secado. Definir la capacidad del sistema y el caudal de aire necesario para llegar a una deshidratación efectiva. Y evaluar las condiciones de operación y las características del alimento, influyendo en lo que son la eficiencia y la calidad del proceso del secado. Nuestra introducción. Sabemos que la deshidratación constituye una etapa presencial en lo que es la preservación de los alimentos, ya que esta permite disminuir el contenido de humedad, la cual nos limita lo que es el desarrollo microbiano, extendiendo lo que es la vida útil de los alimentos. Este proceso involucra fenómenos ya sea de transferencia de calor y de masa, lo que convierte en una operación compleja influenciada por múltiples variables. Estas aquí incluyen lo que son las propiedades físicas del alimento, las condiciones de su entorno y las características del equipo empleado. Este documento presenta casos prácticos orientados en el cálculo del tiempo total y la velocidad de secado en distintos alimentos. Tienen en consideración la etapa de velocidad constante como la de la velocidad creciente. Asimismo, se analiza la relación entre lo que es la capacidad del sistema, el caudal del aire necesario, enfocándonos en su relevancia en el diseño y la operación eficiente de los procesos de deshidratación a nivel industrial. Tenemos un ejemplo del cálculo de la velocidad y del tiempo de deshidratación, en el cual se desea deshidratar rebanadas de mango en un deshidratador de charolas con aire que fluye paralelamente al producto. De acuerdo con el esquema que mostramos, tenemos una entrada de aire que pasa por filtro, calentador de aire y un ventilador. Tenemos las charolas y una salida de aire. Dimensiones del promedio de las rebanadas. Tenemos que este equipo tiene una capacidad de 6 rebanadas de acero inoxidable que nos mide 1 metro de largo y 1 metro de ancho, cada una, sobre las cuales se colocan estas rebanadas de mango en una sola capa que ocupa el 90% de las charolas. En las dimensiones tenemos que el largo tiene 6 centímetros, el ancho tiene 4 centímetros y un grosor de 1 centímetro. En esta diapositiva tenemos más datos, entre ellos la característica del mango, la cual contiene humedad inicial, humedad final, humedad crítica, la cual representa el punto donde termina la etapa de secado constante. Tenemos la humedad de equilibrio, que representa donde ya no se puede eliminar más el agua. También nos muestra propiedades físicas como la densidad del mango, que es 490 kilogramos de sólido seco sobre metros cúbicos. Tenemos la difusividad másica, que es 5.76 por 10 a la menos 6 por metros cúbicos sobre hora. Y para lo que es la deshidratación se toma en cuenta lo que es la temperatura aire ambiente, que es 25 grados Celsius y cual contiene 50% de humedad relativa, el cual se llega a calentar a 80 Celsius y fluye a una velocidad de 2 metros sobre segundos sobre las rebanadas. El aire seco del secador a 65 Celsius y 40% de humedad relativa. Con esto nos piden calcular el tiempo total de secado y la velocidad del secado de las rebanadas si se utiliza un mango firme, con lo que
con lo que en la etapa de la velocidad creciente del agua se elimina por capilaridad. También nos pide calcular la capacidad del equipo, el flujo volumétrico y el tiempo total y velocidad del secado si se utiliza un mango muy duro. Siguiente. Ya, como vemos, en esta diapositiva la solución se divide en dos etapas. Una primera etapa de velocidad constante donde el agua libre se evapora rápidamente desde la superficie y la segunda etapa de velocidad decreciente donde el agua del interior se desplaza lentamente hacia hacia la superficie por capilaridad. En este caso se usa un mango muy firme y el secado se realiza por ambos lados de la rebanada ya que se colocan sobre las charolas de la malla. La primera fórmula, vemos que la primera etapa en la cual se calcula el tiempo de cuánto se tardó el agua libre en eliminarse. Les explicaré las variables, WO, humedad inicial, WC, humedad crítica, lambda, que es el calor de vaporización del agua, la densidad del mango también se encuentra ahí, X, el espesor de la rebanada, HC, coeficiente de transferencia de calor, y TA, temperatura de aire. En la segunda fórmula es la etapa de velocidad decreciente. Aquí hay otras variables como WE, que es la humedad de equilibrio, WF, la humedad final, LN, el logaritmo natural que representa el secado que cada vez va más lento, TF, que es el tiempo final de esta etapa, del secado en esta etapa, y TER, que es la temperatura constante. Ya. Ahora vemos los datos en unidades prácticas. En la diapositiva se ven las humedades expresadas en kilogramos de agua sobre kilogramos de sólidos. Estas conversiones se realizan porque muchas de las fórmulas se usan humedad en base seca. También nos muestran la temperatura ambiente y la temperatura de bulbo húmedo, la cual es 32 Celsius, y esa misma temperatura de bulbo húmedo se lee en una carta psicométrica. También tenemos el calor de vaporización, que es 5.78 kilocalorías sobre kilogramos. Tenemos la fórmula para la velocidad de secado en la etapa constante y la fórmula para la velocidad de secado en etapa decreciente. En la etapa decreciente se calcula la velocidad con la que se elimina la humedad en la etapa final del secado, que cada vez es más lenta. En las siguientes diapositivas se utilizarán estas fórmulas como los valores ya reemplazados. Ya, ahora lo que vamos a calcular es la etapa de velocidad decreciente. Lo que vamos a hacer es la temperatura de superficie del producto, que es igual a la temperatura del bulbo húmedo, más la temperatura del bulbo seco del aire. Eso lo dividimos para 2, el cual reemplazando los grados Celsius, lo dividimos para 2 y nos sacamos un promedio en grados Celsius, que es 56, que equivalente a Kelvin nos da 329. Ahora, como nos dijo la compañera, aquí tenemos el calor latente de la vaporización, en este caso de la superficie del producto, a 56 grados, que es lo que acabamos de sacar, que fue el promedio. Ahora lo basamos en kilocalorías sobre kilogramos y nos da 555. Con este es una constante, el cual lo podemos ver en apéndices o en este caso en libros, el cual podemos encontrar algunos de los datos que nos faltan. Ahora tenemos el HC, que es el coeficiente de transferencia por convección. Tenemos esta fórmula, que es 14.3 por G, que es el flujo másico del aire que incide en el producto, o en este caso pega en el mango, que nos da sobre vatios por metros cuadrados Kelvin, que es igual a Joule sobre segundos metros cuadrados Kelvin. Ahora, como no tenemos G, vamos a buscarlo. G nos dice que es densidad por aire, por velocidad por aire. Entonces esto lo buscamos a 80 grados Celsius. Lo buscamos en tablas, en apéndices, y nos da que la densidad es 1.0 kilogramos sobre metros cúbicos y la velocidad es igual a 2,8 metros sobre segundo. Ahora lo único que hacemos es reemplazar la fórmula de G, multiplicamos y nos da 2,8 kilogramos metros segundo. Y ya lo único que hacemos es reemplazar en la ecuación de coeficiente de transferencia por convección. Nos da en joules sobre segundos metros cuadrados, lo pasamos a kilocalorías sobre metros cuadrados, horas Kelvin. Una vez calculado ya el coeficiente de transferencia por convección, vamos a sacar X, que X es el espesor del producto sobre la cama, en este caso del mango.
Ahora, como las rebanadas están en posición horizontal, entonces vamos a tener que el espesor del producto sobre la cama va a corresponder al grosor del producto y esta vez solo va a haber una capa del producto, en este caso del mango. Tenemos que reemplazar las fórmulas con los datos que teníamos, que x va a ser igual a 1 centímetro por una capa. 1 centímetro lo pasamos a metros porque necesitamos metros para poder hacer las ecuaciones y nos da que es 0,01 metros las rebanadas en posición horizontal. Y ahora lo que hacemos es sacar el tiempo que se va a secar en la etapa constante, que es donde más se va a eliminar agua. Y poniendo todos los datos que ya hemos sacado, nos da que es 4,75 horas. Ahora vamos a sacar el tiempo, en este caso en la etapa decreciente, que nos da 1,06 horas. Bueno, para dar una explicación a esto, es que en la etapa constante, que es donde más se elimina agua, obviamente se va a tardar mucho más tiempo. En este caso, se tardó como 4,75 horas. Y en la etapa decreciente, que es donde no se puede eliminar tanta agua porque el agua libre ya no está tan pegada al producto, va a salir menos. Entonces, lo único que sacamos es el tiempo total, que es todo lo que se tardó en poder secarse en la etapa constante, en la etapa decreciente, que es una simple suma. Sumamos esto y nos da 5,81 horas. Y estas 5,81 horas nos dice que es todo el tiempo que se tardó en deshidratar todas las rebanadas de mango. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la velocidad en cada una de las etapas. Vamos a sacar la velocidad en la etapa constante, que nos da sobre kilogramos de agua, sobre kilogramos sólidos secos, sobre hora. Esto nos da una igualdad de 0,95 y en la etapa decreciente en 0,196. ¿Y esto qué significa? Significa que la etapa de secado va a ser mucho mayor en la etapa constante, porque en esta etapa es donde más se va a eliminar agua, y en la etapa decreciente no tanto. Por lo tanto, el tiempo empleado en la primera va a ser mucho mayor que en la etapa donde se va a eliminar menor, que es en la decreciente. Ahora vamos sacando la capacidad del equipo. Nos dice que el cálculo de la capacidad del equipo va a determinar de la siguiente forma. Vamos a considerar que solo se cuenta con el dato de densidad del mango deshidratado y vamos a tener dos fórmulas, que es el kilogramo de mango deshidratado en las 6 charolas o en las 6 bandejas y el volumen de mango en charolas. El volumen de mango en charolas significa el volumen total, en este caso del producto, que se puede cargar en el deshidratador. Y por esto también tenemos el kilogramo de mango, que es la masa de mango que el equipo puede producir por lote. En este caso solo reemplazamos los datos que ya teníamos antes y ya nos da que el kilogramo de mangos es 31,75 kilogramos del producto deshidratado, en este caso sería el mango. Y el volumen de mango nos da 0,065 metros cúbicos. Entonces hacemos un balance global de masa en el deshidratador y tenemos que Ahora continuamos con el balance del deshidratador. Bueno, tenemos como corrientes de entrada la alimentación del producto con el contenido de agua más el aire que va a secar y tenemos como salidas el producto terminado, el aire que sale del deshidratador, entonces, y el agua eliminada. Entonces, como ecuación del balance tenemos como las corrientes de entrada van a ser igual a las de salida, entonces el producto alimentado más el aire que ingresa va a ser igual al producto más el agua eliminada más el aire. Pero como la cantidad de aire que entra al deshidratador va a ser la misma que sale, entonces por lo tanto podríamos eliminarlos del sistema y quedarnos con solo el producto alimentado va a ser igual al producto terminado más el agua eliminada. La siguiente diapositiva. Entonces, si tenemos que, bueno, ahora el balance de sólidos va a ser que la alimentación por la fracción de sólidos va a ser igual al producto terminado por la fracción de sólidos que sale al final. Entonces, en esta ecuación vamos a tener que hallar, la masa de alimentación. El mango deshidratado que sale del deshidratador, como mencionó mi compañero anteriormente, va a ser de 31,75 kilogramos. Entonces, ahora para determinar la fracción de sólidos que entra y que sale del sistema, vamos a tener que restar el 100%, que en este caso va a ser interpretado por un número entero 1 menos 0,83, que va a ser la fracción de humedad que tiene antes de ingresar al sistema. Por lo tanto, con esta diferencia tenemos que
la fracción de sólidos del mango antes de deshidratar va a ser de 0,17. Y ahora lo mismo vamos a hacer con la corriente de salida. En este caso, en la corriente de salida teníamos que sale con una humedad del 0,14, del 14%. En este caso, la fracción va a ser 0,14. La diferencia de 1 menos 0,14 es 0,86, que va a ser la fracción de sólidos. Entonces, ahora en la ecuación para hallar la alimentación vamos a tener que la alimentación va a ser igual por el producto deshidratado por la fracción de sólidos sobre la fracción que entra de sólidos. Entonces nos queda 31,75 kilogramos por 0,86 sobre 0,17. Y esto va a ser igual a 160,62 kilogramos de producto alimentado. Ahora tenemos que el agua eliminada del sistema va a ser igual a la alimentación menos el mango deshidratado. Entonces nos queda 160,62 kilogramos menos 31,75 kilogramos, que va a ser igual a 128,87 kilogramos de agua eliminada. Entonces ahora podemos determinar la capacidad del secador, que puede establecerse como 160,62 kilogramos de producto alimentado sobre el tiempo de que demora en efectuarse la deshidratación, 5,81 horas. Y esto va a ser igual a 27,65 kilogramos de producto sobre hora de producto terminado, perdón, de producto alimentado. Entonces, ahora, para hallar la capacidad del producto deshidratado, va a ser 31,75 kilogramos de producto deshidratado sobre 5,81 horas, que va a ser igual a 5,46 kilogramos sobre horas de producto deshidratado. Ahora, el flujo volumétrico de aire que debe desplazar el ventilador. El flujo másico del agua eliminada de que está dado por la unidad de kilogramos sobre horas va a ser kilogramos de agua eliminada sobre el tiempo de secado. El agua eliminada que ya hallamos anteriormente era de 128,87 kilogramos sobre el tiempo de secado, 5,81 horas. Por lo tanto, vamos a tener 22,18 kilogramos de agua eliminada. Entonces, ahora podemos establecer una tabla donde vamos a establecer las condiciones de secado del aire con las siguientes características. El aire que entra al secador, las condiciones va a estar dadas por 80 grados centígrados y la temperatura de bulbo húmedo de 32 grados centígrados. Entonces, también eh, la masa de kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco va a ser 0,02 y el volumen específico que está dado por metros cúbicos sobre kilogramos de aire, 1,02. Asimismo, el aire que sale en la corriente de salida del secador va a ser 65 grados centígrados por 40% de humedad relativa. La masa de agua por kilogramo de aire seco va a ser 0,070 y el volumen específico de 1,06. Ok, continuamos. Lo que significa que cada kilogramo de aire seco extrae 0,07 menos el 0,012. Esto nos va a dar 0,058 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Por lo tanto, se va a requerir que 22,18 kilogramos de agua sobre hora. Esto lo vamos a dividir para el 0,058 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco y nos va a dar como resultado 382,4 kilogramos de aire seco sobre hora. Y esto lo vamos a transformar a minuto, lo cual nos daría 6,4 kilogramos de aire seco sobre minuto. Tomando en cuenta el mayor volumen que esta masa de aire puede ocupar, es decir, que los ventiladores deberán manejar este flujo de aire para llevar a cabo con éxito la eliminación del agua del producto y por ende su deshidratación. Por lo tanto, el flujo volumétrico de aire requerido para efectuar una deshidratación determina el volumen del deshidratador y sus componentes auxiliares, que deben ser los más pequeños posibles con objeto a reducir el costo de inversión. El flujo del aire, a su vez, está determinado por la velocidad de evaporación requerida y las temperaturas de entrada y salida del aire, lo cual indica cuánta humedad puede aceptar el aire. Tiempo total y velocidad del secado.
si se utiliza el mango muy maduro, con lo que la etapa de velocidad decreciente del agua se elimina por difusión. Tanto el equipo de deshidratación como las condiciones de operación y las dimensiones del producto son igual que para el primer inciso de este ejemplo. La única diferencia es que el mango utilizado en este caso se encuentra en un estado de madurez avanzado. Posee muy poca firmeza, lo que esto va a ocasionar que las células se colapsen, lo que a su vez provoca que al final de la deshidratación, que es la etapa de velocidad decreciente, el agua se elimine por difusión. De esta manera, el tiempo de secado en el periodo de velocidad constante sería igual que el primer caso. Pero el tiempo de secado en el periodo de velocidad decreciente deberá calcularse con la ecuación correspondiente a su forma geométrica. En este caso, se acerca más de lo de un paralelepípedo, que es un ladrillo, considerando que el secado se utiliza por dos caras del producto. Tenemos la primera fórmula, que es el tiempo de secado en la etapa de la velocidad constante. Esto va a ser igual a la humedad inicial de un material menos la humedad crítica del material por la conductividad térmica del material sólido por el espesor de la muestra por mi espesor material en la muestra dividido entre 2. Sobre la humedad crítica y la temperatura del aire de secado menos la temperatura superficial del sólido. Reemplazando tenemos que 4 entre paréntesis x sobre 2 elevado al cuadrado sobre pi al cuadrado por mi coeficiente de transferencia de masa. Lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural 8 por la humedad crítica por la humedad de equilibrio. Eso es sobre pi al cuadrado por la humedad final menos la humedad de equilibrio. Y de igual manera que en este caso anterior, el tiempo total de secado. El tiempo total de secado va a ser igual al tiempo del secado en la etapa de la velocidad constante más el tiempo del secado en la etapa de la velocidad decreciente. La velocidad del secado en la etapa de la velocidad constante, tenemos que la humedad inicial menos la humedad crítica sobre el tiempo de velocidad constante. Y tenemos por último la velocidad del secado en la etapa de la velocidad decreciente. Tenemos nuestra humedad crítica menos nuestra humedad final sobre el tiempo decreciente. Bueno, continuando, así se tiene que el tiempo de secado es de 4.75 horas. Este es el tiempo de secado en la etapa constante, diciéndonos que durante las primeras 4.75 horas el material pierde una humedad a cierta velocidad. En el T sub D tenemos que en este tiempo es la etapa decreciente. Aquí la velocidad en la que se pierde la humedad disminuye, por lo tanto, reemplazando, tenemos que el tiempo de secado a velocidad constante es igual a T sub D 4 que multiplica a 0.01 metros sobre 2 elevado al cuadrado. Esto lo dividimos entre pi al cuadrado por 5.76 por 10 a la menos 6 metro al cuadrado sobre hora. Por logaritmo natural, reemplazando con los siguientes valores, tenemos que T sub D nos da igual a 3.495 horas, que lo podemos redondear a 3.5 horas. Para T sub T, reemplazando para T sub T es la suma entre 4.75 y 3.5 horas, lo que nos da igual a 8.25 horas. Al realizar la suma de todos estos datos, tenemos el total. Ahora tenemos que la derivada de la humedad con respecto al tiempo, y podemos decir que la velocidad de la humedad cambia en un instante dado, en donde la derivada de la constante nos da como resultado a 0.95 kilogramos agua sobre kilogramos sólidos secos
sobre hora. En el siguiente cálculo también vemos, la anterior, en el siguiente cálculo también vemos una derivada de la humedad con respecto al tiempo, pero podemos ver que su humedad es decreciente, dándonos como resultado 0.06 kilogramos agua sobre kilogramos sólidos secos sobre hora. Siguiente. Siguiendo el procedimiento empleado en el punto 2 y 3 de este ejemplo, puede obtenerse que cuando se utiliza mango muy maduro y en la etapa de velocidad decreciente, el agua se elimina por difusión. La capacidad del equipo será ahora 19.5 kilogramos sobre hora del producto alimentado, 3.85 kilogramos sobre hora del producto deshidratado y 15.6 kilogramos sobre hora en el agua eliminada. Continúa, por favor. Asimismo, se demuestra que la eliminación de agua por difusión es mucho más lenta que cuando se hace mediante capilaridad, por lo que debe procurarse cualquier acción que permita mantener la estructura del producto, favoreciendo la eliminación del agua mediante capilaridad y reduciendo el tiempo requerido para su deshidratación, lo cual implica mayor calidad del producto deshidratado, mejor reconstrucción del mismo, así como un ahorro energético durante el proceso e incluso un aumento en la capacidad de producción de la planta productora en cuestión. Como conclusión, tenemos que con base a los cálculos realizados, se determinó que el deshidratador tiene una capacidad para procesar 31.75 kilogramos de mango deshidratado en 6 charolas, considerando las dimensiones y fracción de espacio ocupado. Además, el balance de masa demuestra que el producto alimentado, conocido como F, se compone del producto deshidratado como P más el agua eliminada, lo que confirma la conservación de la masa en el proceso. Estos resultados subrayan la importancia de un análisis técnico detallado para optimizar la operación de equipos de deshidratación, garantizando una producción eficiente y acorde a los requerimientos del sistema. Muchas gracias.